Está ya con nosotros Ángel Polibio Córdoba, director de SEDATOS, con quien vamos a conversar cuál es la percepción de la ciudadanía en relación a la consulta popular. Pero antes de comenzar a la consulta popular, hablemos cómo se siente la ciudadanía, cuál es la percepción de la ciudadanía. ¿Es optimista, pesimista? ¿Piensa que va a mejorar? ¿Piensa que no va a mejorar? ¿Piensa que vamos a retroceder? Eso es importante para ver el ambiente, el síntoma anímico y emocional de los ecuatorianos. Pero comencemos, Ángel Polibio. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Comencemos por la ficha técnica. Mucho gusto. Carlos, siempre un honor estar aquí contigo y con todo el país. Sí, es importante que los ecuatorianos se manifiesten cómo se sienten en este momento frente al futuro. Y es bueno comparar cómo estaban antes. Correcto. Para ver si han mejorado o no. Ok, pero como tenemos todavía tiempo, comencemos por la ficha técnica. Bueno, claro. Esta es una encuesta realizada, se terminó el 6 de noviembre. O sea, relativamente fresca, muy fresca. Es muy fresca. Es una encuesta que se hace en 16 provincias, áreas urbanas y rurales. En una entrevista, siempre en promedio se hacen de 2.200 hogares. Se consulta en los hogares, en las casas. No se hacen las encuestas en las calles. Mediante un proceso que va desde el país, la provincia, la ciudad, la zona, el sector, la manzana, la vivienda, y en la vivienda el hogar, y en el hogar los adultos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres de 16 años en adelante. ¿Y por qué 16 años? Porque ya 16 años pueden votar. Claro. Ok, entonces ya expresada y compartida la ficha técnica, entremos en materia. Perfecto. ¿Por qué es la importancia de cuál es la percepción de la ciudadanía en términos del ambiente? El año anterior, digamos para el mes de octubre, septiembre-octubre del año anterior, el 39% de la población decía que se sentía optimista, esperanzado, entusiasmado. Vemos que para este año, en septiembre-octubre, sube al 49%. Esta es la cifra tope, que es la que se observa en lo que se refiere al optimismo de los ecuatorianos, al esperanzado de los ecuatorianos, de cómo es lo que ellos ven su situación para el futuro. Pero en la última encuesta, en noviembre, vemos que tiende a bajar ese optimismo. Al 44%. De 49 baja al 44%. Todavía está alta en relación a septiembre del 2016, pero baja en relación a septiembre del 2017. Ahora, sería, ¿y a qué puede deberse? Es porque el nuevo gobierno trajo un nuevo ambiente, una mayor credibilidad en el presidente. Si nosotros podemos ver, por ejemplo, la cifra de la credibilidad del presidente, en la palabra del presidente, ¿no? Realmente, de lo que tenía el expresidente Correa, 39, subió a 63. Luego a 67.6%. Pero también vemos que hay una tendencia a la baja en la credibilidad en la palabra del presidente Moreno, de 65%, que es desde luego una cifra bastante alta. En las últimas semanas... Pero apenas tiene 5 meses, ¿eh? Eso es. Ese es el tema. Es el tema. Todavía no puede hablarse de una tendencia marcada, pero tiene 5 meses y baja del 67 al 65%. Estamos hablando de casi 2 puntos. Entonces, la tendencia hay que tenerla con mucho cuidado. Porque, ¿cómo hacer para que esta tendencia no siga a la baja? A la población tiene que hablársele, como siempre, la verdad. No pintarle situaciones que en pocos meses van a cambiar. A ver, te quiero preguntar algo, Ángel Polibio. Aquí tenemos un tema. Es decir, baja el optimismo de los ecuatorianos del 49 al 44 entre septiembre al 6 de noviembre. Y baja la credibilidad de Lenín Moreno entre el 67 y el 65%. Es decir, ambas están relacionadas. Claro, hay una correlación muy grande. Una correlación muy grande. Es producto de la falta de definiciones en temas de la economía, considerando que siempre economía, empleo, etcétera, etcétera, es una de las mayores preocupaciones del pueblo ecuatoriano, pero a su vez ya para estas fechas se anunció el tema de las medidas. Es como consecuencia de que esos problemas que vive la población
que los podemos nosotros ver, que son problemas que realmente tienen que ver, en la página 5, con lo que más preocupa a la gente. ¿Desempleo? El desempleo. Los problemas económicos. Si a eso le sumas lo que es la carestía de la vida, los impuestos, son 50% de la preocupación de la población de tipo económico y social. De la inseguridad y de la delincuencia, 60% de la preocupación. Ahora, pero centrémonos en el tema económico, que abarca empleo, desempleo, su empleo y todos los otros aspectos que has mencionado. El tema pasa, ¿es que la gente no percibe una hoja de ruta clara en el tema económico? Percibe de que puede haber una buena, digamos, una buena opción de mejoramiento, de que se le ha aclarado la situación de la parte, por ejemplo, del endeudamiento externo. Tome en cuenta que el tercer problema aquí, tomando en cuenta uno por uno los problemas, es el de la corrupción. 15%. 15% de lo que estaba hace años, estaba incluso 2, 3 años antes estaba en 6, 8%, 10%. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Ya se ha destapado la olla. Claro, pero una cosa es transparentar y sincerar los datos y otra cosa es que el beneficio le llegue al pueblo ecuatoriano, al bolsillo de la familia. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que no ha pasado. No se puede dar en cuestión de 2, 3 meses, 4 meses, una solución del desempleo que está en tanto, vamos a decir que lo vamos a bajar en 2, 3 puntos. El subempleo lo vamos a bajar en 3, 4 puntos. Entonces hay necesidad de que los planes se presenten a la población de tal manera que la población entienda. Que la población conozca la hoja de ruta. ¿Cómo es esa hoja de ruta que se la va a seguir? Que no espere que para la próxima semana se va a resolver el problema. Y también, ¿qué sucede? Por ejemplo, hay una confusión de cifras. En el endeudamiento externo, 28.000 millones, otros dicen 40.000 millones, 50.000 millones, se llega a decir que son 60.000 millones y más. Entonces, a la población le asusta. ¿Y la realidad cuál es esta? Fíjate que en el año 2002, cada ecuatoriano nacía con una deuda de $1.000, alrededor de $1.100. Ahora cada ecuatoriano nace con una deuda de $3.000, el triple. Y eso se traduce realmente en la situación que vive el ecuatoriano, que vive el joven. Llaman para que vayan a ocupar 1.000 puestos, llegan 11.000. Llaman en otro lado para que vayan a ocupar una función X de 1.200 personas, llegan 20.000. Entonces, eso es lo que preocupa a la población. La pregunta es, ¿de qué se hace? Con la consulta se van a tener resultados que nos van a permitir cambiar la situación futura. Es que ese es el problema. A ver, la consulta no va a resolver el problema. La consulta lo que va a determinar es una legitimación del mandatario y una consolidación política, si se quiere, del mandatario. Pero no va a resolver los problemas. Pero si ha bajado el tema del optimismo, si ha bajado la credibilidad del presidente, poco, pero 2 puntos. A ver, es una tendencia, pero 2 puntos en 5 meses es preocupante. O sea, debería ser preocupante para él y para su gobierno, evidentemente. Ahora hay que ver si el gobierno tiene capacidad de reacción en la estrategia y en la comunicación gubernamental, que no es lo mismo comunicación gubernamental que comunicación política. Pero vamos al tema. ¿Qué incidencia tiene eso en la consulta popular? En términos de aprobación a la convocatoria de la consulta popular, si todavía no entrara al tema de las preguntas. Tiene una incidencia bastante alta. A mí me parece, no por lo que yo piense, sino por lo que dice la población a través de nuestros estudios. No te olvides que la encuesta es el mejor instrumento de hacer práctica la democracia. Vamos a miles de personas, preguntamos su opinión en grupos focales, decimos qué pasa y entonces damos a conocer esto. Lo que pasa es que sí cree este rato la población que quienes están organizando desde el estamento superior tienen una mayor credibilidad de lo que tenían hace 5 meses. La diferencia de 39 de credibilidad a 66 dice mucho, pero entonces ese recurso, esa opción, esa coyuntura debe sabérsela aprovechar, pero mira tú, de tal manera
de que se le presente a la población las cosas como son. Voy a la tendencia, Ángel Polibio, y perdóname que te interrumpa. Sí. Entre el 4 y el 15 de septiembre, el 74% aprobaba la consulta popular. Se mantenía entre el 25 y el 28 de septiembre. Entre el 5 y el 12 de octubre subió a 75.8. Sin embargo, al 6 de noviembre baja al 72.2. Es decir, da tendencia a la baja. En los 3 rubros que hemos analizado: credibilidad, optimismo y consulta. Quiere decir, por sobre todo... Al buen entendedor, pocas palabras. Y también quiere decir que qué correlación que tiene esta encuesta, ¿no? Claro, hay una correlación y hay una incidencia. Qué tendencias bien medidas, ¿no? Hay una correlación y hay una incidencia. Claro. Ahora, ¿por qué una consulta, que es un mecanismo democrático que nadie se puede negar, tiene una tendencia a la baja, dependiendo de cómo lo midamos? Si entre el 4 y el 15 de septiembre baja 2 puntos, pero si lo medimos en relación al 5 de octubre baja 3 puntos. Yo te puedo dar una respuesta. ¿Cuál? ¿Qué es lo que sucede? No debemos tomar en cuenta esta situación como una situación de que esto nunca se ha dado, no. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el candidato Moreno, cuando candidato, en el mes de octubre, vamos a decir, junio, julio, septiembre, octubre, estaba con 50 puntos de intención de voto. Llega enero, estaba con 40 puntos. La tendencia a la baja. Eso no quería decir que entonces no seguía siendo el candidato más funcionado. El segundo, que estaba con 15 puntos, 18 puntos, 20, 25 puntos. Entonces, esas tendencias hay que considerarlas como deben ser. Por eso, no se debe recurrir a tomar decisiones sin previos estudios, sin previos análisis. Esta es una realidad. Esta es una realidad. Incluso, aparte de este 72%, que son 4 puntos prácticamente de baja en un mes, debe considerárselo con el suficiente cuidado, por algo adicional. Cuando le preguntamos nosotros a la población, ¿usted conoce qué es lo que se le va a preguntar? Dice que no. 26% dice que sí. 74% dice que no. Imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario de que se dé una explicación suficiente. No hay una pedagogía. Tiene que ser claro. ¿Por qué pasa? ¿Qué sucede? Hay una controversia, pues, entre los que están diciendo que voten por el sí y los que dicen por el no. Ahora, ya vamos a ir a eso, Ángel Polibio, pero vamos a lo siguiente. Es decir, cuando un indicador baja, significa que otro está subiendo. Pero y además hay una razón. Pero también es porque hay una intervención muy grande de quienes dicen vote por el no. Claro, pero, de los que se dividen y a través de la división en los movimientos hacen ¿qué? Que ataquen a la consulta. Vote por el no. Pero mira tú, en quienes desaprueban la consulta, entre el 5 y el 12 de octubre, ¿verdad? Del 16.4 al 6 de noviembre sube al 17.9. Los que desaprueban. Hay un incremento. Pero los que no saben y no responden, que se puede llamar indecisos. Esos son los que más suben. ¿Ya? 7.8 a 6 de noviembre, 9.9. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Es como lo que sucede en la votación para una dignidad. Esos son los indecisos. A ellos se tiene que llegar con suficiente explicación. ¿Para qué? Para que no se queden con un 9% de indecisión, sino que sean personas que ya tomen realmente el discurso. Te digo, estamos en un momento sumamente importante en que a la población se le tiene que dar toda la información necesaria para que apruebe primero la invitación a la consulta. Segundo, que apruebe o niegue cada una de las preguntas. Y de esa manera, entonces, sí, esa población se siente entusiasta y también, pues, de que crea más en los que están invitándolo a votar por el sí o a votar por el no. Te digo, este es un trabajo que nosotros lo tenemos que entregar, como lo venimos entregando desde hace 43 años esta parte, con toda la prolijidad y haciendo, fíjate que tú llegas, ¿qué correlaciones entre un lado y otro? Esto es porque se hace el trabajo como corresponde. No, y hay que saberlo interpretar. Y por esa razón. Pero vamos a lo siguiente, mi querido Ángel Polibio. Hay dos preguntas que son claves en la consulta popular. El tema que tiene que ver con lo que se ha denominado la reelección indefinida y el tema con el Consejo de Participación Ciudadana. Que está aquí.
¿Cómo ha evolucionado? El tema de la participación ciudadana, en octubre, entre el 5 y el 12, tenía el 73% de población que decía que va a votar por el sí. Ha bajado al 71%. Del 72 al 71. De 73 al 71. 73 al 71. De la reelección indefinida, en el mes hasta el 12 de octubre, el 67% decía que va a votar sí. Ahora ha bajado a 64%. ¿Cuáles son las que más o menos se mantienen? Se mantienen las preguntas que dice hay que la supresión de por vida de los derechos políticos para los que incurran en actos de corrupción. 78 baja 76. Pero tiene una votación muy alta. Está por encima de los 70. Los crímenes sexuales contra la niñez no deben prescribir jamás. De 80 se mantiene casi igual, 79. Ese debería ser 100%. Entonces, esta configuración de la intención de voto es lo que se tiene que seguir manejando de hoy en adelante para que la población reflexione más y pueda entonces tomar la decisión. A ver, pero ojo con las dos preguntas que son claves. Porque las preguntas que son claves, la del Consejo de Participación Ciudadana, políticamente hablando me refiero, las otras son tremendamente importantes para la ciudadanía, para la sociedad en su conjunto. Y la primera pregunta tiene que ver con la corrupción, que también es tremendamente importante. Pero la pregunta 2 y 3 tiene que ver con el tema político puro. Es decir, y de la confrontación, ¿no? Correcto. A ver, por eso es que se confrontan los grupos. A ver, ¿por qué se da la consulta? ¿O cómo se puede percibir la consulta? Se la puede percibir como una herramienta, mecanismo democrático, constitucional, perfecto, todo eso está bien. Pero como un mecanismo para legitimar el gobierno de Lenín Moreno y dentro de su estrategia lo quieren hacer, o también es un mecanismo de confrontación con Rafael Correa y estamos hablando de una elección Correa versus Moreno. ¿Cómo te parece que me voy a hacer ahora la pregunta? ¿Quién hace la pregunta? ¿Qué quieres decir tú con legitimar el gobierno de Moreno? Por la diferencia pequeña que hubo en términos del resultado electoral en la segunda vuelta y toda la polémica que se armó. Por tanto, hoy necesito todo ese apoyo popular y todo ese apoyo ciudadano para fortalecer, más aún considerando que no tengo mayoría en la Asamblea. La respuesta la has dado y yo la coincido totalmente. Tiene que hacerse hoy, en este momento, realmente conseguir la expresión de la población que le dé el verdadero empuje que necesita el gobierno para poder tomar decisiones que son sumamente complicadas. El manejo de la economía no es fácil. El manejo de todo lo que tiene que ver con el asunto social no es muy fácil. Tiene que ser entonces un gobierno que tenga el peso necesario para poder enfrentar estas cosas. La primera parte de mi pregunta la evacuaste, o la evacué yo mismo, y coincides tú conmigo en términos de la legitimación. Pero también se puede percibir esto, una elección directa entre Correa y Moreno, en la pregunta 2 y 3. Claro, ahora es cuando se tiene que ver. En la pregunta 2, la reelección indefinida. La reelección indefinida. Si se aprueba la reelección indefinida, quiere decir que está aprobando la posibilidad de que Correa repita. Si rechaza la reelección indefinida, quiere decir, señor Correa, hasta aquí nomás. Y eso es algo que la población tiene que tomar ahora una decisión clave para el futuro. No concuerda la población, en los grupos focales tanto lo mencionan, la forma como se llevó adelante esa enmienda a la Constitución. La población dice, eso debió hacerse a través de Asamblea Nacional Constituyente, no en la forma como se hizo. También hay que tomar en cuenta que el pueblo no es una persona, no es un ente que se deja convencer porque sí. No acepta todo lo que se le impuso con una asamblea que tenía pues una recontra mayoría. Entonces, bueno, y ojo, la Corte Constitucional no se ha pronunciado por un lado, y por otro lado, la campaña sobre la consulta popular se va a focalizar evidentemente en dos preguntas y la campaña todavía no prende los motores. ¿Qué va a pasar ahí si ya sin campaña hay una tendencia a la baja? ¿Y cómo te parece? Sí, claro. ¿Y cómo te parece que nosotros, como Sedatos, y perdona que lo diga en este momento, estamos justamente en una situación tal que somos el patito feo de todo esto y se nos acosó, se nos invadió, se nos allanó? A mí me mandaron al hospital y me dieron hasta por muerto. Bueno, eso fue la prensa. Eso fue la prensa. Te digo,
Y las redes ahora sociales. el día lunes tenemos la audiencia preparatoria para ver si nos llevan a juicio o no. El único país en el mundo, Carlos, el único país en el mundo, y eso por manifestaciones de todos lados, en donde una empresa de investigación de encuestas es susceptible de un juicio como el que nosotros estamos enfrentando. La única persona en el mundo, como el que habla, que está sometido a una situación tal de que es posible que el día lunes la fiscal pida 4 años de prisión para este señor. Oyes, ¿acaso estamos viviendo aquí en un lugar en donde hacer un estudio, hacer un trabajo, que una encuesta de hace 6 meses en vez de haber sido 60, era 58? ¿Por qué hubo tanto margen de error, Ángel Polibio? ¿Cuál es el margen de error? No. Entre una encuesta y otra había 10 puntos de diferencia. Hay que tomar en cuenta esto, que la denuncia no es con referencia a la segunda vuelta. La denuncia es con relación a los estudios entre primera y segunda vuelta. Nosotros tuvimos en la primera vuelta casi 100% de prescripción. Tú hablas por el tema legal. Es decir, el tema legal se sustenta en el tema de la primera, entre la primera y la segunda vuelta. No. Son estudios inmediatamente después de la primera vuelta. Por eso digo, entre la primera y la segunda vuelta. Sí. No se topa para nada la segunda vuelta. No se topa. Es que a eso voy. La denunciante no toma en cuenta la parte para legal nada. no se refiere a tus resultados de encuestas de segunda vuelta. Para nada. Nada. Es una encuesta flash, una encuesta inventada por ahí por alguien. ¿Por qué tus datos se dieron a conocer a partir de las 3 de la tarde y no a las 5 de la tarde? Circulaban en redes sociales, Polibio. Nuestros datos circulaban en redes sociales a las 3 de la tarde. Polibio, yo estaba transmitiendo. A mí me dijeron de todo. El dato nuestro se entregó a 2 medios. El primero a las 12 del día. Y el segundo se dio a las 4:37 de la tarde, entregado al señor secretario general del CNE, que fue personalmente a retirar la información. A las 4:37. ¿Y por qué la gente creó lo circuló a las 3 de la tarde? ¿Cómo tuvo acceso? Eso, por ejemplo, esa afirmación que tú le estás dando en este momento, te estoy diciendo, Carlos, es una afirmación que sale totalmente de tu alcance. De mi alcance. El dato que se dio a las 12 del día se entregó a 2 canales de televisión en forma reservada, que ellos no lo difundieron. Y a las 4:37 de la tarde está el acta escrita y firmada por el señor secretario general del CNE. Recibió de parte nuestra los datos que fueron difundidos después a las 5 de la tarde en forma extraoficial. ¿Tienes que hacer una culpa en relación a ese día? ¿Tienes que hacer una culpa en relación a ese día? Ninguna. ¿Ninguna? Yo no he cometido ningún error. Me ratifico y me ratificaré siempre. Tenemos 6 estudios de los mayores expertos del mundo, en donde dicen, el trabajo revisado por SEDATUS en un 100% tiene la validez total. Pero los resultados dieron otra cosa. ¿Cuál es el En la resultado? segunda vuelta. No, estoy hablando de la segunda vuelta. Por eso, la segunda vuelta ganó Lenín Moreno. Ustedes le daban de ganador a Guillermo Lasso. Nosotros tenemos un trabajo que ese trabajo es el que nosotros lo estamos totalmente presentando de acuerdo a lo que se produjo. La exit poll, estamos hablando de segunda vuelta. La denuncia no es con relación a eso. Eso está claro. La denuncia es en relación a otro tema. La exit poll que se realizó el día 2 de abril fue nuevamente verificada en los días 3, 4 y 5. Y los resultados, de acuerdo a las actas de nuestro trabajo, dieron el 100% de exactitud. Ese es un trabajo que nosotros lo hemos presentado, nadie nos ha hecho objeciones de ninguna clase, tenemos 43 años de trabajo aquí, nunca hemos tenido una sola observación de la autoridad electoral, de la autoridad de todo tipo, con referencia a nuestra calidad y a nuestra honradez y nuestro profesionalismo. Nunca. Esa denuncia
proviene de encuestas hechas en las siguientes semanas de la primera vuelta. No toca para nada la segunda vuelta. Y eso es lo que vamos a ver. Este lunes, yo soy muy respetuoso del debido proceso, independientemente que yo ese día estuve transmitiendo, me dijeron de todo porque tuve una encuesta y otra encuesta que no era nuestra, que era la tuya con otros medios de comunicación y había una gran diferencia. El problema es que hubo un medio de comunicación que quiso pronunciarse oficialmente en cuanto a la designación de un presidente de la República con base a una encuesta y eso no es legítimo. Eso fue de primera vuelta, ¿no? No, la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Pero, no sé, eso no vuelta. En la primera vuelta, una empresa dijo, de acuerdo a sus resultados oficiales, extraoficiales, proclamó presidente a Lenín Moreno en una sola vuelta. No fuimos nosotros, yo transmití. Yo me refiero a la segunda vuelta. ¿Y cómo te parece que a esa empresa nadie le dijo nada? No le enjuiciaron. Al dueño o al representante legal no lo quieren meter preso. ¿Te sientes que esto es dirigido a ti? ¿Cómo? ¿Sientes que esto tiene un direccionamiento a ti? Total, pues. Ya. ¿El lunes qué va a pasar dentro del debido proceso? ¿Ya es la parte final? No, es la iniciación, si es que es del caso. La audiencia de juicio. Audiencia de juicio. La audiencia de preparación sería. De preparación. Nosotros tenemos 6 estudios de los técnicos más calificados, si es posible, del mundo, en donde dicen que su trabajo es totalmente legal, bien hecho, con todas las pruebas del caso. No sé de qué nos van a acusar, que nos hemos falsificado nosotros mismos. Este es un estudio, este es un caso político, Carlos. Eso vino la presión era hasta el día 24 de mayo. Presión tras presión y tras presión. Ahora esperemos de que sea un trabajo honesto. Ojalá que los medios transparente. También, mi querido Ángel Polibio, y te lo voy a decir con toda sinceridad, franqueza y transparencia y mirándote a los ojos. Ojalá que los medios también entiendan que no pueden actuar políticamente. Ojalá, los medios privados me refiero, porque ese día actuaron políticamente. Eso no te responde a ti, eso le responde a los medios. Lo digo de frente. ¿Y cómo te parece que hayan querido exterminar por disposición de las sabatinas? Ahí está grabado. Hay que acabar con estos miserables, hay que acabar con estos criminales, no solamente a la empresa, hay que acabar con la familia. Oye, ¿en qué país vivimos, pues? ¿Por qué? ¿Te sientes perseguido? Totalmente, pues. Y la única persona en el mundo que por haber hecho una encuesta correcta, que no le satisfizo, a este hay que meterlo 5 años preso. Y me mandan un mensaje que me declare culpable y que me someta al procedimiento rápido, abreviado, para no ponerme 5 años, sino solamente 1. Y quieren destruir a una familia. Pero somos suficientemente valerosos. Aquí tengo el certificado médico de los Estados Unidos y de los médicos de acá. Usted está sometido a una situación que es catastrófica en cualquier momento. Eso me dicen. Su situación de salud es una situación catastrófica. En cualquier momento puede venirle alguna cosa que hasta ahí nomás se acabó usted. ¿Y ¿a quién le importa eso, Carlos? Yo creo que a la ciudadanía, a los seres humanos. Perdóname, no confundamos la política con el comportamiento de los seres humanos. Yo sé que tú puedes tener tus sentimientos en este momento, pero eso, la ciudadanía tiene su propia opinión y ellos son los que sacan las conclusiones, Ángel Polibio. Tú eres un hombre que viene haciendo investigaciones y encuestas y sabe que el mundo es de percepciones. Sí. Por tanto, la ciudadanía tendrá una opinión de ti favorable o desfavorable y tú tendrás que tener tu conciencia tranquila si has hecho las cosas bien. Yo tengo una gratitud enorme con la solidaridad que nos ha venido de todo el mundo. No hay provincia. Sí, yo te diría que no hay país, en Latinoamérica, de todos los países, de donde nos vienen mensajes de solidaridad. Ahí estaremos. Anoche, un homenaje del Colegio de Economistas, muy amplio, muy grande. Escribe una carta a mi esposa. La leen más de 800,000 personas, todas favorables. Tengo que terminar, se meterme el tiempo, sí. Ángel Polibio. En todo caso, tú tienes tu derecho a la defensa, tanto dentro del debido proceso como mediático. Yo fui muy crítico el día, estoy hablando segunda vuelta, por si acaso. Estoy hablando de la segunda vuelta electoral, de lo que pasó. ¿Cuál fue el comportamiento de los medios en relación al manejo de los resultados de las encuestas? Que eran encuestas, no eran resultados oficiales. Pero ese día se trató de manipular, a partir de los medios de comunicación, el resultado electoral. Eso fue obvio y evidente. Mi percepción,
Se las traslado a ustedes y, como siempre, ustedes saquen sus propias ¿Y conclusiones. tú crees que este allanamiento que está aquí, Eso es otra cosa, Polibio. Yo estoy hablando del día de las elecciones. cómo te parece esto? Eso es otra cosa. Sí, pero por eso, ¿y por qué tenemos nosotros que ser Por eso objeto digo, de esto? tienes derecho a la defensa, tanto mediático como en la parte legal. Mediático como en la parte legal, como todo ciudadano. ¿Tú entre justificarías en alguna forma paréntesis. esto? No, yo no justifico eso. ¿Tú justificarías en justifico alguna eso. forma de que se haya querido romper las puertas y todo de vidrio por cientos de policías enmascarados y todo esto? Ángel Polibio, yo no estoy justificando ¿Y eso. de que la denuncia sea bajada de las redes sociales? Ángel Polibio, eso es una cosa. Yo estoy hablando del manejo y la manipulación de los medios el día de las elecciones. Eso es todo. Bueno, una pausa, regresa Sofía Montoya con más información y noticias.